Amigas, amigos, muy buenos días, bienvenidos como todos los jueves, a su vuelta al mundo semanal, a su espacio sin fronteras, pero con límites por Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón. Toti López Pocaterra está en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles, y quien tiene el inmenso gusto, el enorme placer de hablar para ustedes como todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, y empezamos haciendo publicidad, hablando del equipo de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores los guía, los acompaña, los asesora, les da las herramientas para que ustedes puedan concretar un proyecto. Si usted tiene un emprendimiento, si usted tiene una propuesta discursiva, si quieren actuar en la vida de la acción política de su comunidad, de su región, participe con el equipo de Policreativa Consultores, porque usted puede pensar que tiene absolutamente todo, tiene ese carácter diferenciador, tiene el discurso adecuado, sabe a quién quiere llegar y qué medio va a utilizar, pero no concreta su propuesta, el negocio no termina de arrancar, y eso es porque le falta algo, le puede faltar un análisis de riesgo y entorno que tome en cuenta el marco legal donde usted se circunscribe, puede faltar también la posibilidad de articular un plan de mercadeo adecuado y puede tener la necesidad de fortalecer su discurso. Y ahí es donde entra Policreativa Consultores, que los guía, los acompaña, los asesora y los ayuda para que ustedes conviertan esa idea exitosa e interesante en un proyecto que los lleve al triunfo. Policreativa Consultores los forma, los guía, los acompaña, los asesora y los lleva a triunfar. Policreativa Consultores. Bueno, vamos entonces a continuar. Nos saluda la señora Liliana, que ya está en nuestro recorrido. La profesora Yani Lobo también está por acá. Recuerden que hemos dicho para ver de dónde nos están escribiendo, cuando nos escriban a través del chat de la radio, nos dicen desde dónde nos escuchan, si nos están oyendo a través del dial, si nos están oyendo a través de la página web que es radiosintonía1420.com, y vamos a hacer lo mismo con el TikTok. Estamos saliendo también a través del TikTok de Policreativa Consultores. Nos dicen desde dónde nos están escuchando, si hay temas que quieran que abordemos. Es la idea, convertir esto en una gran sala de análisis para entre todos trascender, como es el norte de nuestro programa, lo que dicen los encabezados. Bueno, aquí está la señora Yolanda, que es oyente consecuente de nuestro espacio, nos dice: buen día ya a bordo. Feliz jueves para todos, pasajeros y tripulantes del viaje noticioso de hoy. Bueno, faltó pues le pusiéramos el audio interno del avión, porque así es: pasajeros, tripulantes, público, los que esperan además que otros vuelos que están por salir, que se quedan en sintonía de Radio Sintonía. Bueno, y entonces razones también para ellos, un gran abrazo. Bueno, vamos entonces a iniciar y podríamos comenzar con algo de polémica. Podríamos mencionar la propuesta que ha ofrecido Estados Unidos para la paz entre Ucrania y Rusia. Y allí es donde vienen varios elementos que obligan a que tratemos de entender. Una paz es lo esencial. El no estar de acuerdo con la paz es ser insensato, es no tener realidad, es no ser coherente con la lógica. Usted tiene que querer la paz, usted tiene que avanzar. Saludamos al profesor Manuel Rojas Pérez, además director de Policreativa Consultores, que se une también a nuestra transmisión en TikTok. Entonces les decía que no querer la paz es un absurdo. Claro que hay que querer la paz. Uno tiene que querer que haya paz, haya libertad, haya posibilidades de vivir con tranquilidad en Rusia, en Ucrania y en esos lugares. Sin embargo, y en cualquier parte del mundo, porque nos vamos a referir después a otro caso que lamentablemente parece también haber retrocedido. ¿Y cuál es ese elemento que lleva a pensar y lleva a hacer este comentario inicial? Que el presidente Trump ha ofrecido un plan de paz de 28 puntos, parece que es una metodología que él maneja, que todo tiene que estructurarse por puntos, y él empieza entonces a ofrecer y a plasmar algunos escenarios. Nos dice la profesora Yani Lobo, que escribe también por la página: buenos días, saludos desde Caracas, hoy día de Acción de Gracias. Sí, hoy es día de Acción de Gracias. Hay que recordar además, ya indultaron a los 2 pavos, que es la tradición estadounidense, el indulto a los pavos en la Casa Blanca como un elemento curioso en medio de todo. Entonces,
hoy Acción de Gracias, ojalá ese sentimiento de la hermandad, de la cordura, impregne al mundo, aunque lamentablemente pareciera difícil poder concretar ello. Ahora les decía, el plan de paz, 28 puntos, también ofreció un plan de paz de varios puntos para el Medio Oriente, y aquí lo tiene también, y es delicado por varias razones, porque empieza a asomar algunas ideas que entran y hace que entren en conflicto las partes. Hay puntos que evidentemente Ucrania rechaza, la Unión Europea los apoya, el Reino Unido entra también, pero empieza entonces a asomar algunas cosas que implican preguntas. Por ejemplo, el punto 21, ese punto que Ucrania evidentemente rechaza, que lo apoyaría la Unión Europea y el Reino Unido, dice: Crimea, Luhansk y Donetsk serán reconocidos de facto como territorios rusos, incluso por Estados Unidos. Después plantea: Gerson y Zaporilla quedarían congelados a lo largo de la línea de contacto, lo que implicará un reconocimiento de facto a lo largo de dicha línea. Posteriormente plantea: Rusia renunciará a otros territorios acordados que controla fuera de las 5 regiones. Entonces, Ucrania tendría que retirar a su ejército de la parte del Donetsk, que está en una zona que controlan, además sería un elemento neutral que se establecerá allí, y allí además implicaría que Rusia tome también algunos lugares. Hay que precisar algo en medio del marco que podemos asomar. La situación interna en estos momentos de Ucrania es sumamente complicada. Bueno, nos llegan mensajes acá. Alfredo nos dice: buenos días, la paz la requiere el planeta. Claro, Alfredo, totalmente de acuerdo, pero ahí es donde quiero llegar con una frase que le he dado suspenso y no le he dicho, no la he asomado. Fernando plantea: ¿qué pasa con las tierras raras? Ahí es donde viene un punto sustancial, y fíjense que hay en las tierras, o las tierras raras han pasado a convertirse en un tema de dinámica internacional, puesto que el acuerdo, esa reunión de la que comentamos aquí, de la que hablamos aquí en Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM, había un punto en la guerra comercial, pero en la conversación entre Xi Jinping y Donald Trump se abordó el tema de las tierras raras. Entonces, ¿qué pasa con esas tierras raras? Son apetecibles porque son muy ricas en recursos, hay unos minerales que son fundamentales para ciertas operaciones y allí se consiguen. Beto incluso dice: ¿sabías que Venezuela tiene tierras raras? ¿Qué opinan? Oído, pero podemos profundizar en eso, Beto, porque eso convierte y cambia totalmente cualquier dinámica comercial que se dé. Hay países africanos también donde hay tierras raras y hay unas situaciones bastante complejas. Y Gamboa comenta: sabemos que las guerras son por poderío y riqueza. Exactamente, Gamboa, es un tema de poder, y cuando hay fondos de por medio es más grave aún, cuando hay posicionamiento, cuando hay geopolítica. Entonces, volvamos al tema que estamos hablando, porque a lo que decíamos inicialmente de la coyuntura ucraniana. Yo le mencionaba que no está fácil la situación para Ucrania en este momento, porque la debacle militar se va acentuando una y otra vez. Hay un retroceso incluso de Ucrania, aumenta la desmoralización y la gente empieza a notar qué debe ocurrir, a dónde hay que avanzar para tratar de encontrar una paz. Y ahí es donde viene la frase que usted dirá: Luis Daniel le está dando largas a esa frase, la mañana de hoy no quiere decirla. Bueno, ahora llegó el momento. Es una frase del presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez podrán criticarlo por muchas cosas, señalarlo por presuntos hechos de corrupción, decir que su gobierno está hipotecado a factores radicales que no reconocen la unidad española, pero que si él rompe con esos factores va a implicar o va a provocar el quiebre del gobierno, y va a llegar el Partido Popular, o en todo caso Vox, al gobierno. Entonces eso va a entrar allí, y dicen, todo eso podría ser discutido. Bueno, nos saluda por aquí por la cuenta TikTok, aquí está Gat3546, Gonzalo, que nos dice: también oyendo desde Bogotá, feliz día. Bueno, un gran abrazo para él, nos está escuchando también desde Bogotá. Bueno, manden sus mensajes, den sus puntos de vista. Recuerden, la señora Yolanda dice: cordial saludo desde Bogotá. Nos dice por aquí también en la mensajería de la emisora. Sí, es la idea, que podamos compartir, sepamos desde dónde nos escuchamos. Efectos estadísticos, ese es un ejercicio que vale la pena también contemplar y vislumbrar. Entonces, decía Pedro Sánchez, en medio de su actitud, que
y en esto tiene total razón el presidente del gobierno de España, que no puede conseguirse el fin de una guerra injusta con una paz injusta. Y en eso tiene razón el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, porque viene el gran comentario que ya empiezan a hacer algunos círculos también en Ucrania, que entonces si se le va a terminar reconociendo a Rusia una cantidad de territorios que ha ocupado, que además se estaría buscando la firma de este acuerdo en una condición donde Ucrania está muy mal militarmente, es decir, Ucrania está débil. Algunos dicen Rusia también, es discutible si Rusia está débil o viene débil desde hace algún tiempo. Sin embargo, no importa, habría que examinar qué es lo que hay por detrás. Pero en este momento, que Ucrania sea conminada a firmar, es prácticamente una humillación porque no tiene una situación favorable para hacerlo. No está en condiciones de decir que no, es lo que se quiere. Y además se ha mencionado que hay una presión bastante fuerte por parte del presidente Trump directamente, que está diciendo ustedes tienen que firmar este tratado porque no se negocia. Inclusive hay fuentes del gobierno ruso que dicen que ese punto de la repartición del territorio no está bajo negociación, que eso no se tiene por qué discutir. Entonces viene la gran pregunta que nos hacemos y que se hace también el entramado, la estructura de poder en Ucrania. Entonces, ¿para qué fuimos a una guerra? ¿Por qué tenemos años en este desgaste absoluto, con familias que pierden seres queridos, con personas que regresan de los frentes de batalla en una situación de desequilibrio, con personas que pierden gran parte de su cuerpo? Entonces, ¿para qué fuimos a una guerra si Rusia se iba a salir con la suya? Entonces, que le entreguen a Rusia absolutamente todo y no hacemos más guerra, y mañana tendremos a Rusia en Moldova, y mañana tendremos a Rusia en Chipre, y mañana tendremos a Rusia en Francia, y ya. Entonces lograría más la Rusia actual que lo que lo que buscó en su momento la Unión Soviética, que era prácticamente como el ratón del laboratorio, querer conquistar el mundo. Entonces, ¿para qué hay una guerra? Es lo que se preguntan los ucranianos, y uno observa, evidentemente, si este es el acuerdo y era la manera de poner fin, pues bueno, lo han debido hacer desde el comienzo y no caer en un desgaste absoluto, que es lo que se ha visto, un desgaste absoluto y doloroso además. Pero entonces plantean acá también, nos llegan otros mensajes, nos dice aquí Raúl, la gran pregunta, ¿Putin quiere realmente la paz? Ya vamos a hablar de eso, Raúl. Pues Raúl complementa, es que Putin cree tener la ventaja en el conflicto. Lo que he leído me lleva a concluir que hay profundas divergencias sobre el plan respaldado por Estados Unidos. Bueno, con lo que nos dice Raúl hay que detenerse un momento, porque algunos alegan que Putin necesita la guerra. Necesita la guerra para una cohesión interna, necesita la guerra para una proyección de fuerza, para evidenciar que tiene músculo y tratar de silenciar la crisis económica que vive en su país. Yo no sé hasta dónde esto pueda ser válido, porque uno observa el entramado ruso y no hay, en la vista, nadie que pueda hacerle sombra a Vladimir Putin. Algunos incluso dicen que Putin ni siquiera busca evocar a la Unión Soviética en cuanto a presencia, a sacar el pecho en esa idea de expansión. No, que lo que Putin podría estar haciendo es revivir la noción de un zarismo, de una imagen de una Rusia fuerte antes de la Unión Soviética, que tenía idea de crecer. Incluso algunos llaman a Putin el nuevo zar, el nuevo padre de todo este conglomerado. Entonces, ¿necesita o no necesita afianzar un discurso, posicionar una idea, anclar una postura? Yo diría que en el fondo no lo requiere, porque no tiene algo que le pueda representar un peligro a la continuidad en el poder. Lo vimos en las elecciones, las últimas elecciones, donde salió una cantidad, un grupo de candidatos, uno podría decir importante, donde los candidatos parecían más bien ser miembros del comando de campaña del señor Putin. Incluso el candidato del Partido Comunista, partido por supuesto totalmente debilitado en el entramado ruso, llegó a manifestar que Vladimir Putin era el hombre que garantizaba la estabilidad rusa. Imagínense, nosotros que hemos trabajado consultoría política, que hemos acompañado en asesorías a algunas personas en distintos lugares, lo primero que le dice es que tiene que creer que es factible ganar, y si no, y si sabe que no puede ganar, por lo menos transmitir la idea de que
debe alcanzar algún espacio preponderante para tener un futuro. Pero si usted de una vez empieza a decir que no es la mejor opción y que usted cree que el otro es el que representa, no tiene nada que buscar. Y eso es lo que ocurrió con el representante, el candidato del Partido Comunista, que no se limitó a decir que Vladimir Putin era la gran apuesta que había que tener, sino que además, si él tuviese que votar por alguien más, lo haría por Vladimir Putin. Entonces imagino que Putin sonrió, se frotó las manos y dijo, entonces ¿para qué se está lanzando si en el fondo a lo mejor hasta vota por mí? Entonces yo no veo que haya tema, además cómo lo ha solidificado y cómo ha armado una estructura de poder que le responde y que gira en torno a sí. Entonces eso de que él necesita una guerra para avanzar, yo no sé hasta dónde. Probablemente lo que dice Raúl de otra parte, sí, él cree tener una gran ventaja en el conflicto, cosa que yo no negaría. Usted dice, bueno, pero acabas de decir que está débil Rusia está debilitada y que parece débil desde hace algún tiempo, efectivamente. Sin embargo, no tiene, así como a lo interno pareciera no existir adversarios que le pongan un freno, que le pongan una pared, tampoco pareciera en lo externo que existan, porque hay inquietud. Hay preocupación en la comunidad internacional de una guerra más larga, ahí entonces algunos contemplan muchas carantoñas a Ucrania, un Zelensky que es visto como una estrella de rock que viaja por diversos países, fundamentalmente países europeos, pero que ha insistido, quiero entrar a la OTAN, ha insistido, quiero entrar a la Unión Europea, y Europa sonríe, saca fotos, claro que sí, firmemos la declaración, está en camino, pero no termina de concretar, porque en el fondo a Europa le preocupa también que esta guerra se expanda. Y a lo mejor es el pensamiento, yo voy hoy a dedicar un poco a la historia también, a la historia de las relaciones internacionales, porque pareciera que priva en medio de todo esto un escenario que se creía superado, que es el de cierto conformismo para salvar al resto del continente. Pero ya vamos a hablar de eso, sigamos leyendo los mensajes que nos llegan acá. Beto nos dice, las tierras raras contienen minerales muy necesarios para la tecnología. Esa es la respuesta, Beto, exactamente. Jaime Ordóñez dice, hola, escuchando desde el Cafetal, no parece que se detengan las guerras. Un abrazo, Jaime. Lamentablemente, yo uso la frase, no parece que se detengan las guerras. Ahí sí hay que fijar posición al respecto, porque preocupa la forma en que se están abordando todos estos conflictos, o más aún, la forma en que no se están abordando estos conflictos. Micael dice, yo pienso que Rusia no debe obstruir el uso ucraniano del río Dnieper para actividades comerciales y que debe alcanzarse acuerdos para el transporte libre de granos a través del Mar Negro. Bueno, Micael podría estar en una mesa de negociación y alegar eso, pero eso pareciera que no lo están contemplando. Él incluso complementa, yo admiro al pueblo ucraniano, y el plan estadounidense original requería que Ucrania cediera territorios, incluyendo el reconocimiento de Crimea, Luhansk y Donetsk como de facto ruso. Este ha sido el punto que con razón ha captado más atención, porque requiere que Ucrania ceda la parte de la provincia del Donetsk que Rusia realmente aún no ha capturado. Han sido muy fuertes en Ucrania. Micael plantea ese escenario. Este acuerdo pareciera leonino y lesiona hasta la integridad ucraniana, porque no se queda. Ustedes dirán, bueno, si hay que alcanzar, en toda negociación hay que ceder, en toda negociación hay que avanzar para buscar un objetivo, y usted tiene que tragar grueso y a veces tiene que hacer algunas cosas para permitir que se llegue a un consenso si a usted no le guste lo que se está haciendo. Sin embargo, esto es muy grave, porque usted diría, bueno, está bien, que le reconozcan los territorios que Rusia ocupó, es una guerra, dirá, no, es una invasión, es una guerra que hay allí, los ucranianos han reaccionado, ha habido respuesta de Ucrania, y está bien, que le reconozcan a Rusia lo que Rusia tomó, pero ese punto es delicado, Micael lo plantea, es que además le reconocería a Rusia lugares que Rusia no controla ni ha controlado. Sitios donde la resistencia ucraniana ha sido muy fuerte y han logrado finalmente evitar que Rusia se apodere de esos lugares. Entonces imagínense, pónganse al rostro usted de un combatiente ucraniano, del gobierno ucraniano, de las autoridades de ese lugar, que se quedan en el sitio y están observando cómo ustedes defendieron, sus familiares fueron a luchar, se quemaron los campos, bombardearon los lugares, lanzaron misiles, hubo presencia de drones, y de repente le va a decir, mira, todo eso que tú hiciste muy valeroso, toma una condecoración, pero eso ahora van a ser territorios rusos porque el acuerdo indica que hay que hacerlo. Pero lo que falta es que digan, bueno, entonces que pongan de presidente de Ucrania a Putin, no habría más. Ahí hay un punto sumamente delicado.
El señor Antonio Domínguez, oyente consecuente de nuestro espacio, nos dice: Trump no parece un buen negociador. Yo coincido con usted, señor Domínguez, porque Trump lo que es un hábil comunicador. Yo voy a hacer luego un comentario de Trump, porque el otro día me decía: mira, la versión de Trump, tienes una posición muy dura contra Trump. Yo hoy le voy a reconocer a Trump algo, puedo empezar haciéndolo, luego explicaré por qué, que Trump es un gran comunicador político. Trump sabe de comunicación política y entiende la postura que tiene. Entonces, como comunicador político, muy bueno. Como negociador, muy inadecuado. Porque efectivamente vende la idea de que él es el salvador, de que él es el hombre que va a avanzar en torno a un gran entendimiento, de que él va a proponer además algunas variables para tratar de avanzar hacia una paz. Pero a la hora de la chiquita, después de que se acaba la fiesta, como dice Serrat, de los medios de comunicación, de las imágenes, de los mensajes, incluso el mismo Trump diciendo: a mí deberían darme el premio Nobel de la Paz, yo soy el gran pacificador, y Trump confunde a veces países. Pero luego de eso vienen debacles, luego de eso vienen disgustos, como el que vamos a hablar dentro de un rato, en el Medio Oriente, que Trump cortó el listón, conseguí la paz, me deben la paz, llegó a decir, y no hay paz. Entonces ese es el punto. Vende muy bien las ideas, pero no es un buen negociador. Si usted quiere incluir al presidente Trump en un equipo, yo le diría: súmelo como una persona capaz de estar en el equipo de promoción, de búsqueda, de visibilidad para todo, pero no lo ponga a negociar, porque no se consiguen las cosas y terminan las partes castigadas. Además, un negociador que trata mal a una de las partes no es conveniente. Vimos la diferencia del trato a Zelensky, aunque después hubo reuniones donde lo trató mejor, pero la forma en que Trump trató a Zelensky en el Salón Oval, en la Casa Blanca, que lo regañó, y la manera en que se comportó con Putin en Ucrania, cuando se acercó a Putin y estaban allí conversando, una gran camaradería. Entonces pareciera que es un, entre comillas, negociador totalmente parcializado a una de las partes. Pero bueno, yo coincido, señor Domínguez, dice el señor Antonio Domínguez, Trump no parece un buen negociador. Bueno, da para frase incluso a redes sociales. Jaime Calderón nos dice: hola, ¿qué opinas? Resulta que Venezuela no solo cuenta con la mayor reserva de petróleo en el planeta, sino que también tiene otras riquezas minerales, incluidas las llamadas tierras raras. Sí, Jaime, eso ha venido apareciendo, se ha hecho ese mensaje. Venezuela entonces lo que tiene que buscar es el desarrollo de una política pública de consenso que trascienda a quienes detentan el poder en determinado momento, para buscar un entendimiento y aprovechar. Imagínense el potencial que implica todo lo que nos dice Jaime Calderón, usándose bien y aprovechándose al máximo todo lo que eso puede implicar en materia de ingresos, de crecimiento, de políticas sociales, de seguridad social. Bueno, entonces ahí hay un tema que hay que abordar con detenimiento y que tenemos que ir revisando y descubriendo. Carola dice: hola, bueno amigos, es que este plan de paz para Ucrania parece el regalito de Navidad para Putin. Es como mucho con demasiado, dice Carola desde Macaracuay. Bueno, exactamente, Carola, parece un regalo. Faltó que le pusieran un lazo y le agregaran una torta navideña para compartir y un villancico. Porque efectivamente es lo que pareciera que le están dando a Putin todas. Y es lo que dicen los ucranianos. Entonces, ¿para qué hubo guerra? ¿Por qué no fuimos a una guerra en este momento? Leandro dice: hola, escuchando desde Maracaibo, el escenario es muy dudoso. Totalmente, Leandro. Un saludo a las tierras zulianas, Leandro desde Maracaibo. Carola dice: no contemos los pollos antes de nacer, porque el final de este eventual acuerdo, en mi opinión, es muy incierto. Pero el experto es usted, doctor Álvarez, le escucho atentamente desde Valencia. Bueno, Carola, no, entre todos, Carola, construimos. Yo, por supuesto, Carola dice: no contemos los pollos antes de nacer. Sé que Carola lo que está asomando allí es que no le apostemos al fracaso, totalmente. Queremos la paz, pero me quedo con la frase de Pedro Sánchez. Queremos una paz que ponga fin a una guerra injusta, pero esa guerra injusta hay que ponerle fin con una paz justa. Suena a juego de palabras de Pedro Sánchez, que se enreda Pedro Sánchez a hablar, y no, tiene toda la razón. Entonces no, a lo mejor no es contar, Carola, los pollos antes de nacer, ni es efectivamente apostarle al fracaso, pero es vislumbrar que si no se corrige el rumbo, las cosas no salen bien. Y yo creo que eso puede estar ocurriendo en este momento. No se está llevando una postura que de verdad pueda conseguir un gran consenso. Ulises Torres nos dice: hola, y eso que vienen las guerras por agua, lo he escuchado. Bueno, Ulises nos escucha desde Cumbres de Curumo, y además agrega:
A Trump le encanta actuar, pero complica. Porque es que Trump es un gran hombre de medios, Ulises. Trump es un hombre que se mueve en el escenario. Yo aquí no lo estoy descalificando ni lo estoy criticando. Estoy diciendo que es su naturaleza. Es un hombre que viene de la televisión, de las series donde él tiene un estudio y sacaba a la gente una imagen gerencial, exagerada por supuesto, porque eso genera centimetraje o genera aumento del rating, de la audiencia, pero así trata de manejar el poder y es muy distinto. Una cosa es ser presidente y otra es llevar adelante esas controversias. Lo vemos cuando maneja las reuniones con la prensa o las ruedas de prensa, que termina insultando a los periodistas o les hace comentarios fuera de lugar o les repregunta ¿de qué medio eres tú? De tal medio. Ese medio es un medio mentiroso. Bueno, entonces el periodista que está allí dice, no, yo lo que vengo es hacerle una pregunta. Entonces esa idea de espectáculo, Vargas Llosa siempre habló de la civilización del espectáculo. Bueno, aquí pareciera que hay también mucho de eso, de convertir todo en un gran espectáculo, donde nosotros somos espectadores, ponemos el televisor y lo apagamos cuando queremos, en medio de todo ese escenario donde nos ponen una gran puesta en escena, aderezada por tecnología, por música, por banderines, por fuegos artificiales, y nos termina entonces cautivando, pero no vamos al fondo del asunto, no entendemos la trama que se está dibujando en todo esto. Nos dice Mauricio comenta, buenos días, leyendo notas de acá y allá, leí que la relación de los soldados ucranianos, que la reacción de los soldados ucranianos en el frente a las propuestas de paz de Estados Unidos es que ninguno apoyaría esta propuesta. Bueno, Mauricio me imagino que hace mención a un trabajo que hizo la BBC. Yo lo leí también, Mauricio, cuando preparábamos con producción, encontramos ese trabajo y efectivamente, había algunos que decían, queremos la paz. Claro, queremos poner fin a esto, pero decían, pero no es posible. ¿Cómo se va a terminar esto como si no hubiese ocurrido absolutamente nada? Agarren prácticamente sus maletines, sus morrales de combate, metan lo que tienen y váyanse a su casa como si nada hubiese pasado en estos años, como si nada hubiese ocurrido. Por eso, dice Mauricio, yo los invito a que busquen un artículo, si mal no recuerdo, Mauricio, que publicó la BBC, un estudio que van a los frentes y hablan con los soldados, les ponen la grabadora, los entrevistan. No, está escrito, no encontré respaldo audiovisual, pero al menos es la descripción que hacen, y hay médicos, soldados, combatientes que dicen, no, es que no tiene lógica lo que nos han vendido. Dice Ricardo Zambrano, hola, escuchando desde el Valle, es lamentable, tantas guerras y tantas personas sufriendo debido a ellas. La geopolítica se maneja de manera de complacer intereses, totalmente, Ricardo. Y es lo que termina privando, y falta esa idea de avanzar a entender que detrás de esa guerra, detrás de todas esas realidades, del misil que de uno u otro lado sale y destruye, que crea daño, de la destrucción de los campos, hay personas como ustedes, como nosotros, como todos los que estamos aquí, que tenemos familias, que tenemos sueños, que tenemos anhelos, que tenemos frustraciones, que tenemos expectativas y tenemos esperanza. Eso es lo que hay que ver. Nosotros tenemos que dejar de contar las guerras con el criterio simplemente del número de bajas que hay, que empezar a contar las guerras sabiendo que ese numerito que usted colocó allí, ese número frío, aislado, es un ser humano que deja unos niños sin familia, es un ser humano que deja a una esposa sin pareja, es un ser humano al que lloran sus padres, es una persona que no va a poder trabajar la tierra, que no va a poder trabajar en determinada profesión. Y me acuerdo una frase de un embajador saharaui, Mohamed Salem Daha, que lo tuvimos aquí en el programa en algunas oportunidades, y él dijo una máxima que a mí me impacta. Dice Luis Daniel, qué fácil es hablar de la guerra cuando no se ha vivido. Y efectivamente, qué fácil es hablar de la guerra cuando usted cómodamente la sigue a través de un juego de video, la sigue a través de una pantalla fría. Es entender a la gente que está allí. Y es saber, cuando empecemos a vislumbrar el tema de la guerra, de los conflictos, desde la perspectiva humana, es que vamos a poder avanzar y entender. Mauricio complementa también acá. Este plan de paz estadounidense, los soldados, el pueblo, lo ven como una mezcla de desafío, ira y resignación. Esa frase la usan allí en el trabajo, ¿sí? Han dado tantas vidas por defender a su nación, que verdaderamente debe buscarse una solución justa, ni la pérdida de tierras que son vitales para la economía de Ucrania. Una actitud avara de los rusos, una amenaza muy, muy fea.
nos dice aquí Laureano a través del TikTok: en geopolítica no hay amor, no hay lealtad ni compromiso, solo hay intereses. Suena fuerte, Laureano, pero tiene toda la razón. Así es que termina ocurriendo. Y Elena nos dice: saludos desde Cagua, bueno, municipio Sucre del estado de Aragua. Por lo que he leído, la gran mayoría del pueblo ucraniano piensa que ese borrador del plan de paz es absolutamente vergonzoso para Ucrania. Efectivamente, Elena, es lo que ha dicho el gobierno. Hay que ver finalmente qué ocurre. Yo creo que aquí hay que adelantarse a una conclusión. El tema será en que no se firmará la paz y los rusos dirán: los ucranianos ceder, nosotros tenemos la mayor voluntad para un acuerdo, y Donald Trump dirá que no se firmó la paz, lo dirá en sus alocuciones, en sus encuentros con la prensa, en sus distintas salidas, que él no quiere, que el gran culpable de todo es el señor Zelensky, porque no quiso firmar la paz. Eso es lo que va a estar en ese guión. Joaquina dice: qué fea es la política, cada día me decepciono más y más. Joaquina está en San Cristóbal. No, Joaquina, a lo mejor ahí está el problema, que se necesita hacer política. Lo que pasa es que en la política ocurre como aquella frase que indica que los malos son muchos menos, los buenos somos superiores en esencia. Lo que pasa es que los malos gritan más duro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que los buenos gritemos más fuerte y nos impongamos. Aquí pasa lo mismo, Joaquina. Hay políticos que le hacen un gran daño a la política, pero la política es fundamental, la política es necesaria y hay que entrar en política para que esos espacios se llenen con ética, con visión, y podamos desplazar a los que ensucian la política, que hacen un gran daño. Entonces hay que rescatar a la política y reivindicarla. ¿Y cómo se hace? Trabajando, analizando, entrando en ella y haciéndolo de la mejor manera. Bueno, vamos a seguir hablando un ratico del tema Rusia y Ucrania, nos vamos después al tema del Medio Oriente, después lo que les dije de Trump, asumimos un poquito el tema histórico también, pero para estabilizar un poco esta vuelta al mundo que ha tenido bastante turbulencia la mañana de hoy por el tema que estamos tratando, hagamos algo, identificamos la emisora y después podemos regresar con algo de música incluso alegórica a la Guerra Fría, el gran Sir Elton John con Nikita. Bueno, regresamos, siempre escuchar a Elton John, a Sir Elton John, es un enorme gusto. Aquí nos decía el señor Eduardo, que además junto a la señora Clara nos escuchan desde Bogotá, bueno, que es magistral Elton John, totalmente, siempre un hombre además que trasciende momentos y sirve para la tranquilidad, para entender, para reflexionar. Elton John es una figura descollante de la industria musical. Bueno, vamos a continuar, hacemos publicidad. Recordamos que estamos llegando a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Yo les hablo siempre lo que da Policreativa, lo que ofrece, pero descúbranlo por ustedes mismos. Entren a la página web de Policreativa Consultores, www.policreativa-consultores, y allí van a tener todas nuestras opciones. .com al final van a tener todos los cursos, la gama de servicios, el equipo, los rostros del equipo. Por debajo hay un entramado y un andamiaje que ayuda a conseguir absolutamente todo lo que ustedes se propongan. Los ayuda, los guía, los acompaña. Y síganos a través de las redes sociales, @policreativa-consultores. De hecho, aquí estamos también transmitiendo hoy por la cuenta de Policreativa. La página web www.policreativaconsultores.com y las redes sociales @policreativa-consultores. Policreativa Consultores los forma, los guía, los acompaña y los ayuda a que conviertan su idea, su producto, su propuesta en un elemento de victoria, de triunfo, que los lleve a obtener los resultados que esperan y anhelan. Policreativa Consultores. Bueno, vamos entonces a seguir. Llegan mensajes. Tulio dice en la radio, en el chat de la emisora: y lo peor es que a Putin se le permitieron 2 mandatos más consecutivos sin tener en cuenta su mandato anterior. La enmienda constitucional de 2020 le dio autoridad legal para permanecer en el cargo. Así que los que tienen esperanzas de dejar de escuchar a Putin y sus artimañas, y Tulio le pone suspenso allí, puntos suspensivos, se fregaron. Yo creo, Tulio, que lo dijimos hace un rato, tiene toda la estructura y ha preparado todo para que no tenga en el horizonte adversarios. Así de sencillo. Hay quienes hablan de que hay inquietud a lo interno de Rusia, que ha habido protestas por la guerra, pero también hay un gran control informativo. Uno no sabe qué en realidad es lo que está ocurriendo. Beto dice: no veo las soluciones por los momentos. La situación mundial es preocupante. Lamentablemente, Beto, es así. Y más con lo que vamos a comentar. Miren estos puntos que trae el acuerdo.
que algunos dicen cuidado, porque pareciera entonces que hay un tutelaje ruso en medio de todo el acompañamiento o el acuerdo. El tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania se limitará a 600.000 efectivos. Rebaja sustancialmente el número de tropas que hay en este momento. Dice, Ucrania acuerda consagrar en su constitución que no se unirá a la OTAN, y la OTAN acuerda incluir en sus estatutos una disposición que establezca que Ucrania no será admitida en el futuro. Pero esto es un acuerdo que negocia con terceros. O sea, usted no puede comprometer a otra parte que no tiene nada que ver con la negociación a que tiene que incluir una cláusula. Entonces, si mañana dicen, y la cláusula dice que Venezuela tiene que construir una base para aviones ucranianos, ¿y por qué van a involucrar a Venezuela que no tiene nada que ver? ¿O por qué van a involucrar a Colombia? ¿O por qué van a involucrar a Brasil? ¿Por qué meten en las cláusulas a la Unión Europea y a la OTAN, que no tendrían razón de estar firmando eso? Y alegan después, la OTAN acuerda no estacionar tropas en Ucrania. Bueno, entonces es el señor Trump el que hace el acuerdo y decide qué se pone y qué no se pone. Entonces ya hubo una conversación telefónica donde el canciller alemán Friedrich Merz le dijo a Donald Trump que Europa no va a aceptar, por supuesto, esos puntos, porque más cómo va a condicionar. Imagínense lo endeble de esto, pero a mí me hace ruido el tema de limitar el número de efectivos y de condicionar, porque me lleva inexorablemente a recordar algo de la historia. Así le pasó a Alemania. A Alemania le rebajaron sus tropas, le cambiaron su sistema de gobierno. El acuerdo habla también de hacer elecciones en un plazo determinado. Entonces le cambiaron su sistema de gobierno a Alemania, le quitaron territorio, quedó Alemania endeudada, con una situación interna catastrófica desde el punto de vista social y con un ejército disminuido, donde Alemania no tenía cómo frenar cualquier situación que pudiese ocurrir. ¿Y qué vino luego? La catástrofe del nazismo. ¿Por qué? Porque ese reconcomio, todos esos elementos que hacían énfasis allí, terminaron abriendo la vía para que una persona, un actor con un discurso desalmado, de venganza, lograra controlar todas las variables y llevar a Alemania a una situación turbia, dramática, negra, lúgubre, como fue el nazismo, y llevar al mundo a otra guerra. Entonces, cuidado esto, lo que está ocurriendo es que está desmoralizando a la estructura ucraniana y está abriendo, ahora sí, acuérdense que el argumento de Putin es que en Ucrania hay un proceso de nazificación y que lo que él está haciendo es salvar a los ucranianos, a los rusos que son castigados en Ucrania. Algunos dicen que Zelensky de nazi pareciera no tener nada, pero ahí podría estar este plan de paz del señor Trump abriendo la senda para que ese disgusto en algunos años pueda convertirse en una amenaza latente. ¿Y por qué les decía también que me recuerda algo más de historia? Porque cuando Hitler cometió las primeras tropelías, que fue apropiarse, entre otros lados, de invadir Austria, argumentando que es que los austríacos querían que la anexaran, y después tomar territorios de Checoslovaquia, todo eso terminó ocurriendo ante la mirada de Europa, que le decía, está bien, vamos a dejar que avance, no podemos poner un freno, estamos cansados, hastiados de la Primera Guerra, imagínate caer en otra guerra, estamos agotados, nuestra gente no quiere otro conflicto, si se va a expandir, que se expanda hacia el otro lado de Europa. Bueno, y terminó tomando Francia y terminó llegando a los diversos lugares. Entonces, ¿por qué? Porque Europa fue cómplice por su inacción de que el nazismo pudiera proliferar. Y aquí Europa se limita a decir no me gusta, sí me parece, no es prudente, pero tampoco se ha parado firme. Ayer me decía un estudioso de la geopolítica que él ve esto muy grave, porque, como dice Beto, preocupante. Él dice, mira, me parece muy delicado, porque lo que empiezo a observar es que si Rusia se sale con el acuerdo, va a poder estar no a un paso de Europa, va a estar en Europa, y allí no habrá quien detenga entonces a Rusia, y terminará siendo el señor Putin, no el presidente de la Federación de Rusia, sino terminará siendo el zar todopoderoso que existe. Entonces ahí entran esos aspectos que hay que considerar. Pero hablábamos hace un rato del tema Trump. ¿Por qué? Porque Trump también usó y vendió la idea de que había un gran escenario para la paz, y que a él le debían la paz, incluso asumiendo también posturas que no tenían lógica. Él iba a encabezar la Junta de Transición. Resulta entonces que ya
Hamas ha anunciado que está pensando seriamente, que no lo ha hecho, como dicen los medios de Israel, eso dice la vocería de Hamas, pero que sí está pensando poner fin al cese al fuego, porque considera que ahí no hay ninguna paz, considera que Israel, argumentando que Hamas no ha respetado el acuerdo, continúa atacando, y que se teme que se convierta a Palestina en una nueva Líbano, que está sumida en la sociedad permanentemente en una guerra civil. Consecuencias, ¿por qué ocurre eso? Porque no se hizo la paz como había que hacerla, porque había que hacerlo a la carrera, quién sabe por qué en ese momento, o buscando a lo mejor, algunos decían el premio Nobel, otros dicen no, es que no lo habían postulado a Trump, pero bueno, quería en esos días estar y cortó el listón de la paz. Pero usted inauguró la casa antes de tiempo, y ese olor a pintura que tiene esa casa, esas bases que no están acomodadas, ese techo por el que se entra el agua, y esas puertas que no terminan de calzar, bueno, había que arreglarlas para tener la casa presta y lista para recibir a los invitados, pero usted quería tenerla antes de tiempo. Ahí están las consecuencias de una paz mal estructurada en el Medio Oriente, que lamentablemente no termina de anidar y no se termina de conseguir. Y recalco, lamentablemente. Bueno, vamos prácticamente sobre la hora. Nos ha llevado este tema bastante tiempo, o estos temas, pero creo que es importante que le hayamos dedicado el programa a esta coyuntura. Yo quiero de todas formas hablar de dos temas más de manera muy puntual que tienen que ver con Trump, porque se los había ofrecido, les había ofrecido la similitud de la historia, ya se las di, y les ofrecí también el tema del Trump buen comunicador. ¿Por qué Trump es un buen comunicador? Lo demostró con el señor Mamdani, el crítico, el poderoso alcalde de Nueva York, el hombre que derrotó al sistema, que se enfrentó a Trump y que Trump convirtió como enemigo, terminó reuniéndose con él en la Casa Blanca. Allí se encontraron, y totalmente desarmado el alcalde Mamdani, porque el presidente es Trump, y Trump se quedó en la silla mientras Mamdani al lado, de pie, se tomaba una foto con él, como ocurrió con algunos jefes de Estado. Con los jefes de Estado es peor, porque son iguales a Trump y los trató como si fuesen subalternos. A Mamdani le demostró y le mandó ese mensaje. Nos dice la señora Yolanda, excelente análisis, como siempre, feliz jueves para todos. Bueno, un gran abrazo a la señora Yolanda, que escribe también por el TikTok de Policreativa Consultores, donde estamos transmitiendo hoy. Entonces, Mamdani terminó estando allí, e incluso un periodista le hace una pregunta: ¿qué se siente, alcalde, conversar con un hombre al que usted hace unos días le dijo fascista? Continúa siendo fascista el señor Donald Trump, el presidente Trump. Responder, y terminó mirando a Trump, y Trump, miren esto, oigan esto, le dijo: diles que sí, diles que yo soy un gran fascista, porque tú crees que yo soy fascista, contéstales, yo no tengo problema. Lo importante es que trabajaremos juntos por Nueva York. Y lo desarticuló de una manera donde Mamdani pierde la reunión con Trump, porque Trump podrá ser muy mal negociador, podrá ser un político caótico, pero es un hábil comunicador. Y vamos a ver, es el otro tema que les quiero mencionar, la semana que viene profundizaremos en él, hasta qué punto esa manera de comunicar puede o no tener incidencia en las elecciones de Honduras. Vienen elecciones generales de Honduras, se escogerá presidente, se escogerá parlamento, vienen otros cargos, y de los 5 candidatos, 3 son los que tendrían mayor posibilidad. Por un lado estaría Salvador Nasralla, hoy en el Partido Liberal. Partido Liberal es un partido socialdemócrata. El otro candidato es Nasri Asfura, del Partido Nacional, ex candidato presidencial, ex alcalde, a quien llaman papi a la orden. Y la otra candidata es la ex ministra de Defensa, la candidata del oficialismo, Rixi Moncada. Rixi Moncada, entre ellos 3 estaría la elección. Además, no hay segunda vuelta en Honduras. Entonces, los sondeos dan, lo que se viene observando, según una encuesta, es que Salvador Nasralla tendría el 30% de las preferencias electorales, seguido de Asfura, de papi a la orden, que tendría el 21%, y Rixi Moncada el 14%. Sin embargo, se mete Trump en la campaña. Trump termina entrando en la jornada, en la contienda, y manda un mensaje a través de la red social Truth, la red que él tiene, y dice que a él le gusta para que gobierne Honduras Nasri Asfura, que tiene Asfura la idea de imponer y de buscar la forma de frenar, dice Trump, el totalitarismo en la región, y menciona allí algunos ejemplos. Y que además Rixi Moncada es la candidata de Fidel Castro, porque ella dijo que a ella le gustaba Fidel Castro. Entonces,
hay que ver el impacto que pueda tener esta declaración de Trump, que se inmiscuye en asuntos internos de Honduras. Honduras podrá escoger presidente a quien le provoque escoger, y entre esas opciones saldrá el nombre de quien gobernará. Pero estando allí Trump, habría que examinar. Hay un candidato, por cierto, en Honduras que quiere convertir a Honduras en un estado libre asociado de los Estados Unidos, un nuevo Puerto Rico. Eso no tiene ningún tipo de cabida, ni tiene sentido. Pero ese no fue el que Trump le alzó la mano. Ese no tiene oportunidad. Le alza la mano en todo caso a Nasri Asfura. Entonces algunos dicen, cuidado, porque esa vinculación en Argentina con Milei le salió bien al oficialismo, a la Libertad Avanza. Yo no sé hasta dónde eso fue, o sea, es resultar conveniente para los votos de la Libertad Avanza. Sin embargo, aquí lo que se está asomando es ver si en un país que tiene una situación económica compleja y una enorme inseguridad, el espaldarazo que le da Trump a el candidato Nasri Asfura termina funcionando. En Canadá no funcionó. Trump le dio un espaldarazo a Poilievre del Partido Conservador e hizo que se disparara en las encuestas el candidato Mark Carney, el Partido Liberal con Mark Carney. Cuidado acá, lo que ha hecho Trump es haberle hecho la campaña a Rixi Moncada, porque a lo mejor las personas que dicen, mira, no nos gusta cómo viene manejando el país Xiomara Castro de Celaya, que la continuidad que se asoma no es la mejor. Sin embargo, está el presidente Trump metiendo las manos acá, está opinando que le gusta un candidato, y por protesta terminen votando esos personajes esas personas por Rixi Moncada. Le puede ocurrir, dijo que le parecían los liberales canadienses un desastre y que el señor Trudeau era un pésimo político y Mark Carney no representaba nada, y Mark Carney contra todo pronóstico llevó al partido a revertir una brecha de 23 puntos y a ganar la mayoría. Cuidado entonces, el domingo Donald Trump ha hecho que Rixi Moncada pueda ganar, o en el peor de los casos ha terminado de enterrar la opción de Nasri Asfura, a quien probablemente no le gusten este tipo de apoyos porque Trump resulta incómodo. La gente que va a votar a lo mejor tiene un familiar en los Estados Unidos a los que los enmascarados del ICE le han llegado, lo han montado en un carro, se lo han llevado a una mazmorra y lo han lanzado a El Salvador, al lado de Honduras, donde están en una cárcel. Bueno, entonces a lo mejor esa gente dice, ay, entonces es amigo de Estados Unidos, no me gusta. Entonces, bueno, creo que hay apoyos que restan, y en este caso el del señor Trump pareciera que va en esa dirección. Bueno, les dije, siguió la turbulencia, siguió movido el programa de la mañana de hoy. Vamos a hacer publicidad, vamos a recordar que llegamos a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Síganos en nuestras redes sociales, @Policreativa Piso Consultores, y visiten nuestra página web www.policreativaconsultores.com. Policreativa Consultores los guía, los forma y los acompaña. Bueno, nos vamos ya sobre la hora. En la dirección de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón. Toti López Pocaterra está en la coordinación general de producción. Carlos Colmenares en los controles, y quien tiene el inmenso placer, el enorme gusto de hablar para ustedes, como todos los jueves, en esta vuelta al mundo semanal, de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Sigan en sintonía de Radio Sintonía, activos con esos mensajes buenos que están mandando y que ayudan a hacer dinámico el programa a través del chat de la emisora. Y si quieren escuchar nuevamente el programa, hay algo que les quedó allí, muy fácil, el Telegram y el YouTube lo van a encontrar, @Luis Daniel Álvarez de Radio. Hasta el próximo jueves, aquí en esta vuelta al mundo semanal, sin fronteras pero con límites, por Radio Sintonía 1420 AM, y pese a todo el mundo sigue siendo un lugar maravilloso, que nos lo diga Louis Armstrong con su voz y su temple. Louis Armstrong, un mundo maravilloso, y Dios mediante, hasta el próximo jueves. Un gran abrazo.